Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy sí estamos en nuestro devocional número 18. Ya llevamos prácticamente acercándonos a la mitad de estos devocionales. Y estamos en esta mañana con el propósito de hablar de para qué estoy aquí en la tierra. Y ya hemos desarrollado algunos propósitos que hacen parte del por qué estoy aquí en la tierra. Y uno de ellos habíamos hablado de la adoración. Sí, hemos hablado de la adoración y estamos trabajando el segundo propósito, que es el propósito de la comunión, del compañerismo, de hacer parte de la familia de Dios. Y hoy vamos a hablar de viviendo la vida juntos, viviendo la vida juntos. Y voy a invitarlo para que vaya allí a Gálatas capítulo 6, el versículo 2 del pasaje que ustedes están viendo allí en pantalla. Y dice de la siguiente manera: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nuevamente Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y de esa manera vamos hoy a dar inicio en esta mañana al devocional número 18 en esta mañana. Así que vamos a mirar qué nos hace referencia este tiempo devocional en el día de hoy. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 15: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en el Salmo 133 versículo 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. El significado de la vida es compartir. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. En la Biblia, esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo, la palabra ha perdido mucho de su significado bíblico. Tener comunión se usa para referirse a una conversación espontánea, la socialización, las comidas y la diversión. La pregunta, ¿dónde tienes comunión?, significa: ¿a qué iglesia asistes? Afirmar quédate después del servicio para un momento de comunión quiere decir tendremos un refrigerio. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales. Es experimentar la vida juntos. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con un corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y solidarizarse con los que sufren, y todos los demás mandamientos que el Nuevo Testamento nos manda hacer unos a otros. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño, mejor. Con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. Cuando los grupos son superiores a 10 personas, algunas dejarán de participar, por lo general las más calladas, y otros ejercerán dominio. Jesús ministró en el contexto de pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido a más, pero sabía que 12 prácticamente es el tamaño máximo posible para permitir la participación de todos. El cuerpo de Cristo, como el tuyo, es en realidad una colección de varias células pequeñas. La vida del cuerpo de Cristo, como el tuyo, está en las células. Debido a esto, todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un grupo pequeño dentro de cada iglesia, ya sea uno de reflexión en los hogares, una clase dominical o un grupo de estudio bíblico. La verdadera comunidad se gesta en esos lugares, no en las reuniones masivas. Piensa en la iglesia como en un barco. Los pequeños grupos son los botes salvavidas. Dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por desgracia, pertenecer a un pequeño grupo tampoco es ninguna garantía de que experimentará una verdadera comunión. Muchas clases de escuela dominical y grupos pequeños son superficiales, no tienen idea de lo que es experimentar la comunión genuina. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial, consiste en la expresión genuina de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser,
El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus temores, admite sus debilidades y pide ayuda y oración a los demás. La autenticidad es exactamente lo contrario de lo que encuentras en algunas iglesias. En estas, en vez de una atmósfera de sinceridad y de humildad, hay fingimiento, roles, politiquería, cordialidad superficial y conversaciones triviales. La gente se pone máscaras, está a la ofensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. Estas actitudes matan la verdadera comunión. Podremos experimentar la verdadera comunión si somos transparentes en nuestra vida. La Biblia dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El mundo cree que la intimidad necesita oscuridad, pero Dios dice que esta ocurre en la luz. La oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, culpas, temores, fracasos y fallas, pero al sacarlas a la luz, los ponemos a la vista y admitimos que somos quienes somos en realidad. Por supuesto, la autenticidad exige valor y humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición, al rechazo y a ser heridos nuevamente. ¿Por qué habríamos de correr entonces ese riesgo? Porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. La Escritura indica que nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Solo podemos crecer si nos arriesgamos, y no hay mayor riesgo que ser sinceros con nosotros mismos y con otros. En la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. La reciprocidad es el arte de dar y de recibir. Depende de cada uno de nosotros. La Biblia dice, Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como la iglesia, cada parte dependiente, todas las demás partes. La reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas, de compartir responsabilidades y de ayudarse unos a otros. Pablo dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. Somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos junto a otros. La Biblia nos ordena rendir cuentas unos a otros, animarnos, a servirnos, a honrarnos mutuamente. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento nos manda a hacer distintas tareas unos a otros y unos con otros. La palabra de Dios nos señala, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No eres responsable de cada persona del cuerpo de Cristo, pero tienes una responsabilidad con ellos. Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudarlos. En la comunión verdadera experimentamos compasión. La compasión no se limita a dar consejos o a una ayuda rápida y cosmética. La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice, entiendo por lo que estás pasando. Y lo que sientes no es raro ni una locura. Hoy también se la conoce como empatía. Pero la Biblia dice compasión. La Escritura afirma que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La compasión satisface dos necesidades humanas esenciales: ser entendidos y apreciados con nuestros sentimientos. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces comunión. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas que no tenemos tiempo para expresar nuestra compasión, o estamos preocupados con nuestros propios dolores. La autocompasión agota la compasión por los demás. La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los grados más simples de comunión son al compartir y al estudiar la palabra de Dios en comunidad,
Un nivel más profundo es la comunión al servir. Cuando ministramos entre varios en viajes misioneros o en proyectos de caridad, el nivel más profundo e intenso es la comunión en sufrimiento, cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. Los cristianos que mejor entienden este nivel son quienes en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta muerte como mártires de la fe. La palabra de Dios nos manda, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. En los momentos más intensos de crisis y de dolor y de duda, es cuando más necesitamos de unos a otros. Cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando necesitamos a nuestros creyentes, a nuestros amigos creyentes. Necesitamos contar con un pequeño grupo de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para permitirnos salir adelante. En un pequeño grupo, el cuerpo de Cristo es real y tangible. Aunque Dios parezca distante durante su sufrimiento, Job necesitó con desesperación contar con ese grupo de amigos. Clamó: aunque uno se aparte del temor del Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Y finalmente, en la comunión verdadera experimentamos misericordia. La comunión es un lugar de gracia, donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos de pie y en camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestas a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice: no guarden rencor, porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos, en ocasiones intencionalmente y otras veces sin mala intención. Pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia crear y sostener la comunión. La Escritura dice que tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene alguna queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a nosotros mostrar compasión a los demás. Recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más que lo que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando alguien te lastime, tienes que decidir: usaré mi energía y mis emociones para vengarme o para buscar una solución. No es posible hacer ambas cosas. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado. La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón debe ser inmediato, lo pida o no quien ofendió. La confianza se reconstruye con el tiempo. Esta requiere llevar un registro. Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios nos manda perdonarla al instante, pero no espera que confiemos en ella de inmediato y tampoco supone que debemos permitir que siga lastimándonos. Deberá demostrar que el tiempo la ha transformado. El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto por un pequeño grupo que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y ser responsables unos de otros. Experimentarás muchos otros beneficios si formas parte de un pequeño grupo comprometido con tener comunión verdadera. Es una parte esencial de tu vida cristiana que no puedes desatender. Por más de 2000 años, los cristianos se han reunido regularmente en pequeños grupos para tener comunión. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Se requiere para crear este tipo de comunidad con otros creyentes. Pero espero que este capítulo haya despertado el hambre de una experiencia de autenticidad, de reciprocidad, de compasión y misericordia que experimentas en la comunión verdadera. Fuiste creado para esa comunión, naciste para tener comunión. Necesito a otras personas en mi vida
Recuerde que Gálatas capítulo 6, versículo 2, que es nuestro versículo a memorizar, dice: ayúdense unos a otros a sobrellevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué tal si antes de orar en esta mañana reflexiones en esta pregunta durante el día? ¿Qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro creyente en mayor grado de intimidad y autenticidad? ¿Qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme mejor en ese grado de autenticidad con los demás? Cierre sus ojitos en esta mañana, oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por todos aquellos que hoy hacen conmigo este devocional que hace referencia a viviendo la vida juntos, en autenticidad, y que esa autenticidad en una comunión verdadera me lleva también a mí a ser recíproco, a tener que dar, pero también recibir. Asimismo, Señor, a vivir una vida llena de compasión y de misericordia. Ayúdame, Señor, a relacionarme en esos pequeños grupos de oración, en esos pequeños grupos de pasar tiempo compartiendo juntos, no solamente la palabra de Dios, sino otros espacios también, y de esa manera poder crecer juntos a la imagen de Jesús. Por eso en esta hora te doy gracias por todos aquellos que desarrollan esta vida devocional diaria de 40 días para descubrir para qué estoy aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús, que este propósito de la comunión lo podamos desarrollar también y poder decir que hago parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces nos vemos mañana también en el devocional. Dios los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.